¿Qué sucederá cuando la profecía deje de ser una advertencia y se convierta en una realidad ineludible? Apocalipsis 6:12 nos dice: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Esta no es una metáfora poética, es una descripción profética de eventos que estremecerán la tierra y cambiarán la historia de la humanidad. A lo largo de las Escrituras, Dios ha revelado señales claras sobre los tiempos finales, no para infundir miedo, sino para preparar a su pueblo. Hoy veremos cómo 3 eventos proféticos del Apocalipsis transformarán el destino del mundo y marcarán el comienzo de un nuevo orden espiritual. Revelaremos las señales clave, su significado bíblico y lo que representan para ti y para toda la humanidad. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? La tierra tiembla no solo por causas naturales, sino cuando la voz de Dios resuena con tal potencia que rompe el silencio del mundo. Apocalipsis 6:12 declara: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Esta escena no es ficción ni alegoría, es una revelación profética de lo que está por venir. Este evento marcará uno de los momentos más estremecedores de la historia humana. Pero más allá del caos físico que describe, este terremoto representa algo más profundo: la intervención directa de Dios en los asuntos del hombre. El inicio de un juicio que nadie podrá evitar. Cuando el sexto sello sea abierto, no habrá rincón de la tierra que no sienta sus efectos. Las montañas se moverán de su lugar, las islas desaparecerán ante los ojos de los hombres, y los corazones temblarán, no solo por el temblor de la tierra, sino por la certeza de que el tiempo de la gracia está llegando a su fin. Es entonces cuando las palabras de Hebreos 12, 26, 27 cobran vida con fuerza renovada. Aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo, para que permanezca lo inconmovible. Dios no sacude la tierra por capricho. Cada estremecimiento tiene un propósito eterno: separar lo superficial de lo eterno, lo falso de lo verdadero, lo humano de lo divino. Este gran terremoto no será como los que hemos conocido. No se medirá en la escala de Richter, sino en la escala de la revelación divina. No afectará solo ciudades o regiones, estremecerá el corazón mismo de la civilización, revelando la fragilidad de todo lo que el hombre ha construido lejos de Dios. Las estructuras de poder, las torres de autosuficiencia, los sistemas corruptos, todo será expuesto y colapsará. El profeta Isaías lo anticipó siglos antes. La tierra se quebranta, la tierra se desmenuza, la tierra tiembla en gran manera. La tierra se tambaleará como un ebrio y será removida como una choza. Isaías 24, 19, 20. Y mientras los hombres intentan explicar los hechos con ciencia y tecnología, el pueblo de Dios sabrá que no se trata simplemente de un desastre natural, sino del cumplimiento exacto de lo que ha sido profetizado. Jesús mismo lo anunció en Mateo 24:7. Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, como parte de los dolores de parto que anuncian su retorno. Este no es un temor sin fundamento, es una advertencia misericordiosa. Porque antes del juicio siempre hay un llamado. Antes de la caída hay una voz que grita en el desierto: preparen el camino del Señor. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha usado terremotos como señales divinas. En el monte Sinaí, cuando Moisés recibió los 10 mandamientos, todo el monte humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Éxodo 19, 18. En el momento de la crucifixión de Jesús, la tierra tembló y las rocas se partieron.
Mateo 27:51, como testimonio del sacrificio más grande que el cielo y la tierra presenciarían jamás. Y después de su resurrección, otro terremoto anunció la victoria sobre la muerte. Es decir, cada movimiento de la tierra ha estado cargado de propósito divino. Así será también en este gran día. No será solo un sacudón físico, sino una manifestación del poder supremo de Dios irrumpiendo en la historia humana. En el libro de Apocalipsis, el terremoto del sexto sello no aparece solo, sino acompañado de señales en el cielo. Pero aquí nos enfocamos en el estremecimiento mismo, porque revela una verdad incómoda. El juicio está más cerca de lo que pensamos, y solo quienes han cimentado sus vidas en Cristo permanecerán firmes. Muchos intentarán resistir, buscarán seguridad en búnkeres, fortunas, conocimiento humano, pero ninguno de estos podrá protegerlos. Las palabras del salmista se cumplirán. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Salmo 139:7. Cuando Dios habla, todo lo creado escucha. Y cuando Dios decide intervenir, ninguna muralla humana puede detener su voluntad. Pero este juicio no es solo castigo, también es revelación. Es la manera en la que Dios despierta a una generación dormida, llamándola al arrepentimiento. Porque incluso en medio del temblor, la gracia sigue fluyendo para quienes escuchan su voz. Es el momento decisivo donde muchos caerán de rodillas, no por miedo, sino por una convicción profunda de que han vivido lejos del propósito para el cual fueron creados. El terremoto que sacudirá la tierra también sacudirá las conciencias. Y aquí es donde el remanente juega un papel crucial. Aquellos que han permanecido fieles no serán tomados por sorpresa. Ellos reconocerán el cumplimiento de la profecía y se mantendrán firmes como columnas inamovibles en medio del colapso del mundo. En Apocalipsis 3:10 se les promete: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. No es una promesa de ausencia de dificultad, sino de presencia divina en medio del caos. En medio del juicio también habrá protección. Así como los israelitas fueron preservados durante las plagas de Egipto, así también los hijos de Dios serán sostenidos por su fe. No porque sean mejores, sino porque han creído y confiado en el Cordero que fue inmolado. Han edificado sobre la roca y no sobre la arena. Jesús lo dijo claramente en Mateo 7:25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Este gran terremoto no será solo el colapso del suelo bajo nuestros pies. Será el derrumbe de las falsas seguridades, de las ideologías sin Dios, de los sistemas que han ignorado la justicia y la verdad. Será el principio del fin para el reino del hombre y el anuncio glorioso del establecimiento del reino de Dios. Porque después de la sacudida vendrá la restauración, después del juicio, la renovación. Como lo dice Isaías 65:17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Pero antes de que eso ocurra, debemos pasar por el crisol. Debemos ver cómo el mundo que conocemos se tambalea, no para desesperarnos, sino para desprendernos de lo que no puede sostenernos. Este terremoto es una invitación a examinar los cimientos de nuestra vida. ¿Estamos construyendo sobre lo eterno o sobre lo pasajero? ¿Estamos listos para permanecer en pie cuando todo lo demás caiga? No es casualidad que Apocalipsis describa este evento con tal detalle. Dios no quiere que su pueblo sea sorprendido, sino preparado. La revelación fue dada no para infundir temor, sino para encender la fe. Porque solo quienes conocen la verdad pueden reconocer las señales. Y solo quienes caminan en luz pueden entender los tiempos. Hoy, mientras el mundo continúa su marcha indiferente, nosotros somos llamados a velar y orar.
a ser como las vírgenes prudentes que guardaron aceite en sus lámparas, sabiendo que el esposo vendría en cualquier momento. Porque cuando la tierra tiemble, no habrá tiempo para prepararse. La preparación se hace hoy. El arrepentimiento se vive ahora. La obediencia no puede esperar. El terremoto del sexto sello será un punto de no retorno, una línea en la arena de la historia. Después de ese día, muchos comprenderán que la palabra de Dios no era una colección de mitos antiguos, sino una hoja de ruta divina. Los que se burlaron del Evangelio en los días de calma, temblarán en los días de sacudida. Pero los que sembraron con lágrimas, recogerán con gozo. Los que permanecieron firmes, serán levantados como columnas en el templo del Dios viviente. Nada de lo que viene tomará a Dios por sorpresa. Todo está escrito. Todo está orquestado por aquel que conoce el principio y el fin. Y aunque el juicio parezca severo, es también un acto de amor, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segundo Pedro 3:9. Cada temblor, cada grieta, cada colapso será un clamor del cielo para que el hombre vuelva a su Creador. Y si hoy estás escuchando este mensaje, no es por casualidad, es porque Dios quiere prepararte. No para el temor, sino para la firmeza, no para el caos, sino para la fe, porque mientras el mundo tiembla, tú puedes estar en paz. Mientras todo cae, tú puedes permanecer de pie, no por tu fuerza, sino por su espíritu. Este es solo el principio de lo que el Apocalipsis revela, pero es un principio poderoso, diseñado no para atemorizarnos, sino para despertarnos, porque lo que viene es real, inminente y transformador. Y tú estás llamado a ser parte del remanente que no huye, sino que se levanta, que no duda, sino que proclama, que no se esconde, sino que resplandece. Porque aunque la tierra tiemble, el trono de Dios permanece firme, y en ese trono está sentado aquel que es, que era y que ha de venir, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. ¿Estás listo para permanecer firme cuando la tierra tiemble? ¿Estás listo para ver cumplidas las palabras proféticas del Apocalipsis en tu generación? Prepárate. Aún hay más que revelar. Y lo que viene sacudirá no solo la tierra, sino tu alma. Cuando el sol deje de brillar como lo ha hecho desde el principio de la creación y la luna se tiña de sangre, no será un fenómeno más para los astrónomos ni un dato para los libros científicos. Será el grito silencioso de los cielos anunciando que el tiempo ha llegado. En Apocalipsis 6:12, el mismo pasaje que describe el gran terremoto, se nos revela con precisión que el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Esta descripción no está ahí por casualidad. Cada imagen, cada palabra, cada símbolo tiene un propósito divino: alertar, sacudir, despertar. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios ha usado el firmamento como un lienzo para hablar. El cielo no es mudo. Las estrellas, los astros, los movimientos celestiales fueron creados no solo para alumbrar y marcar estaciones, sino para anunciar su voluntad. Génesis 1:14 lo deja claro. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Las señales en el cielo son códigos divinos, visibles para todos, pero comprensibles solo para aquellos que caminan en discernimiento espiritual. La oscuridad del sol y la sangre en la luna son una proclamación profética de que la misericordia está dando paso al juicio. Joel 2:31 lo anticipó siglos antes de que Juan escribiera el Apocalipsis. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. La correlación entre los textos no solo valida su autenticidad, sino que subraya la inminencia del cumplimiento. No es una posibilidad futura sujeta al azar. Es una cita ya programada en el calendario eterno de Dios.
Y cuando estos eventos ocurran, no habrá lugar para el escepticismo. Lo que durante generaciones fue advertido por profetas, anunciado por Jesús y revelado por el Espíritu Santo, se materializará ante los ojos de la humanidad. El oscurecimiento del sol no debe entenderse como un simple eclipse. Un eclipse dura minutos, pero la palabra de Dios no menciona una sombra pasajera, sino un oscurecimiento como tela de silicio, un material usado en tiempos bíblicos para el luto, el arrepentimiento y el duelo. El sol no estará momentáneamente cubierto, estará vestido de luto. La creación misma se vestirá para el juicio, porque el Creador está a punto de intervenir. Romanos 8:22 dice: sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. El universo entero siente el peso del pecado y se estremece esperando la redención final. La señal del sol enlutado es una expresión del dolor del cielo por la condición de la tierra. La luna, por su parte, no reflejará la luz del sol, sino que será teñida de sangre. Esta sangre no será literal, pero sí profundamente simbólica. La luna ensangrentada representa juicio, violencia, expiación. En la narrativa bíblica, la sangre siempre ha sido símbolo de vida y también de precio pagado. Desde la sangre del Cordero en Egipto hasta la sangre de Cristo en el Gólgota, cada mención de sangre conlleva juicio o redención. En este contexto, la luna como sangre es un llamado final a recordar que ya hubo una sangre derramada para salvación, pero que muchos la despreciaron. Hebreos 10:29 lo advierte con severidad: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Esta oscuridad no será solo una ausencia de luz, será una manifestación de la ausencia de cobertura espiritual. La luz del sol representa la gracia, la dirección, la claridad. Cuando se apague, no solo será un evento astronómico, será un símbolo del retiro del favor divino. Será el momento en que Dios dejará al mundo con lo que ha elegido: tinieblas. Juan 3:19 dice: la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Durante generaciones, la humanidad ha rechazado la verdad, ha preferido su propio camino, ha ridiculizado la palabra, ha endurecido el corazón. El sol negro y la luna roja serán la consecuencia visible de esa decisión. Pero para quienes conocen la palabra, estas señales no deben producir miedo, sino discernimiento. Mateo 24:29-30 lo anticipa claramente. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Las señales en los cielos no son el fin en sí mismas, sino el preludio glorioso de la manifestación del Mesías. Son las trompetas visuales que anuncian su llegada. No hay oscuridad que pueda detener su luz. No hay juicio que pueda apagar su propósito. Lo que para el mundo será confusión y terror, para el pueblo fiel será confirmación y esperanza. Estas señales también son una respuesta divina a los clamores de la sangre inocente que ha sido derramada en la tierra. Apocalipsis 6:10 muestra a las almas bajo el altar clamando a gran voz: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Dios no es indiferente a la injusticia. La luna ensangrentada será una respuesta visible de que Él ha oído cada clamor, ha contado cada lágrima y ha determinado el día en que su justicia brillará como el sol del mediodía. Salmo 37:6 promete: hará tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Cuando llegue ese momento, no habrá excusas. Dios habrá hablado por su palabra, por sus profetas, por su espíritu y finalmente por los cielos. La humanidad habrá sido advertida por todos los medios posibles. Lucas 21:25-26 describe este escenario.
Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Lo que algunos considerarán catástrofes naturales, otros sabrán que son señales sobrenaturales. La diferencia no será lo que ven, sino desde dónde lo ven, desde la incredulidad o desde la fe. El corazón humano será revelado en ese día. Los que durante años buscaron señales, verán que siempre estuvieron allí. Los que exigieron pruebas, verán el cielo oscurecerse ante sus ojos. Pero ya no habrá tiempo para investigar ni para decidir. Las señales no serán para convencer, serán para confirmar. Ya no se tratará de elegir entre creer o no creer. Se tratará de si fuiste hallado preparado o no. El Apocalipsis no es un libro de miedo, es un manual de preparación. Estas señales celestiales no fueron dadas para causar pánico, sino para despertar la conciencia espiritual. Porque aún hay tiempo, mientras el sol brille y la luna alumbre, para volverse al Señor con todo el corazón. Isaías 55:6 nos lo recuerda. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. La oscuridad que cubrirá el sol también tiene una dimensión espiritual. Las tinieblas que invadirán la tierra afectarán no solo la luz física, sino la visión espiritual. Cuando la luz se retira, los sentidos se alteran. El discernimiento se nubla. El pecado, que siempre se movió mejor en las sombras, tomará más espacio. Pero esa será también la hora de la definición, porque así como en Egipto hubo tinieblas, pero en todas las casas de los hijos de Israel había luz. Éxodo 10:23. También en los últimos días habrá un pueblo que camine con lámparas encendidas. El Espíritu no abandonará a los suyos. La lámpara de la palabra seguirá iluminando a los que en ella se refugien. Y si el sol y la luna obedecen la voz de su Creador, ¿cuánto más deberíamos nosotros responder a su llamado? Si los cielos anuncian su gloria y su juicio, ¿cuánto más deberíamos anunciar nosotros su verdad? No habrá justificación para la indiferencia. Romanos 1:20 es claro, porque las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Estas señales marcarán el inicio del fin, pero también el principio de la gloria. Después del oscurecimiento vendrá la luz verdadera. Después del juicio vendrá la restauración. El mismo Jesús que advirtió estas señales será el que se manifestará con poder, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron. No será una aparición simbólica, será una irrupción gloriosa. Y mientras el mundo tiembla, el cielo cantará, porque el Rey está por descender. Las señales celestes son un lenguaje que trasciende culturas, idiomas y doctrinas. Nadie podrá decir que no las vio. Serán inequívocas, serán globales, serán la voz de Dios en el lenguaje de la creación. Y aunque muchos intentarán darles explicaciones naturales, el alma sabrá que lo natural no puede explicar lo eterno. Cada corazón, incluso el más endurecido, será confrontado con la certeza de que algo mucho más grande está por suceder. La luna como sangre y el sol vestido de silicio no serán solo parte de un relato profético, serán el telón que se corre para dar paso al clímax del plan divino. Y mientras unos se lamenten, otros se alzarán con esperanza, porque los cielos anuncian que el Hijo del Hombre viene con gloria, y con él viene la justicia, la restauración y la eternidad. Y si hoy puedes ver, si hoy puedes entender, si hoy puedes creer, hazlo con todo el corazón. Porque aún brilla la luz de su palabra, aún fluye la gracia, aún resuena el llamado. Pero cuando el cielo se oscurezca, no será el momento de decidir, será el momento de dar cuentas. Prepárate, porque el cielo está hablando, y cuando habla, no hay fuerza humana que pueda silenciarlo.
Cuando las señales celestiales se hayan cumplido y la tierra ya no pueda sostener las estructuras del orgullo humano, vendrá el momento en que los hombres verán claramente lo que antes negaban. Será entonces cuando el temor no se presente como una emoción pasajera, sino como una conciencia inevitable. Apocalipsis 6, 15, 17 describe un escenario que no deja espacio para la indiferencia. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Este pasaje revela con precisión lo que muchos han querido ignorar. Llegará el día en que nadie podrá esconderse de la presencia de Dios. No serán los humildes, ni los que temen a Dios, los que correrán a buscar refugio desesperadamente, sino los poderosos de este mundo, aquellos que edificaron imperios sin reconocer al Señor de la historia. Serán los grandes, los que se creyeron eternos en sus tronos temporales, quienes clamarán por ser cubiertos por las rocas, no porque no hayan oído, sino porque endurecieron su corazón. Lo que Apocalipsis muestra no es una reacción espontánea, sino la consecuencia acumulada de haber rechazado durante años el llamado a arrepentirse. En ese momento ya no habrá discursos, argumentos ni racionalizaciones. Solo quedará el rostro glorioso de Dios, ante el cual nadie puede permanecer impasible. Los montes y las peñas, que por siglos han sido símbolos de fuerza y estabilidad, se convertirán en refugios inútiles. La humanidad, que ha buscado seguridad en lo material, en el poder político, en el conocimiento, entenderá que todo eso es polvo ante el Creador. El Salmo 2, desde sus primeros versículos, ya advertía esta rebelión. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Esta oposición no es nueva. Lo nuevo será su impotencia frente al cumplimiento del juicio. En los días de Noé, cuando se cerró la puerta del arca, fue demasiado tarde para los que se burlaron. Noé predicó por años, pero el mensaje fue despreciado. Jesús mismo comparó los días del fin con ese tiempo, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 38, 39. El clamor de los impíos en el Apocalipsis no es un acto de fe, es el reconocimiento tardío de una verdad innegable. Ya no están negando a Dios, están tratando de huir de Él. Pero no hay montaña suficientemente alta, ni cueva suficientemente profunda para escapar de la mirada del que juzga con justicia. Hebreos 4:13 lo afirma con claridad: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esta revelación final pone al descubierto la realidad espiritual de cada ser humano. Ya no importará cuánto dinero tuvieron, cuántos seguidores reunieron, cuánta fama acumularon. Solo importará una cosa: si sus nombres están escritos en el libro de la vida. El temor que se describe en estos versículos no es el temor santo que conduce al arrepentimiento, sino el terror desesperado de quienes sabían y no quisieron someterse